Hola, bienvenidos. Gracias de verdad por escuchar o por ver un nuevo episodio del podcast Quebrando el Cero. Y digo ver porque en esta nueva temporada, la temporada 2 de este podcast, también se transmite por YouTube. Así que si estás escuchando esto solamente en audio, sepa que hay una versión en YouTube por si quieres tener más contexto de esta conversación. Así que en este episodio de hoy vamos a conversar acerca de algunas preguntas que me han hecho otros emprendedores o otros empresarios allá afuera, que me hacen por email o que me llega por redes sociales. Y es básicamente acerca del equipo, ese núcleo principiante que está que debe remar sea cual sea la circunstancia de la empresa. Yo he visto muchísimas compañías, muchísimas empresas con proyectos muy interesantes, muy buenos, que mueren o que no llegan a cierta edad simplemente porque hay problemas con su equipo, ya sea falta de talento, falta de visión o inclusive riñas o problemas dentro de los mismos socios o dentro de las mismas personas que están ahí. Antes, déjame hacerte un spoiler, los problemas no los vas a poder eliminar, simplemente vas a poder disminuirlos un poco, ¿ok? Pero basado en mi experiencia en 4Geeks y también basado en otras experiencias de otros emprendedores que he recibido, quiero darte algunos tips o quiero explicarte cómo contratar ese equipo ideal, cómo realmente rodearse de esas personas que sumen a una causa y que piensen en generar mucho más crecimiento e ingresos para la compañía. Estamos hablando de compañías que son 100% lícitas. No estamos enfocándonos en compañías ni fundaciones, ni siquiera compañías para la caridad, ni nada de eso. Este programa es enfocado exclusivo a compañías lícitas, ¿ok? Que facturen, que hagan cash. Así que voy con el punto número 1. Y primero lo que te quiero contar es que es un proceso. Es muy difícil y es casi imposible que de la noche a la mañana te rodees de personas que realmente sientan la camiseta, que realmente tomen decisiones por sí mismos. Yo a veces voy a algún restaurante o a veces voy a alguna institución de gobierno en mi ciudad donde veo que las personas que trabajan ahí pues podrían hacer un poquito más con el fin de elevar la satisfacción de sus clientes o elevar la satisfacción de su público, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿No se han preguntado por qué no lo hacen? Porque no les importa. No lo hacen porque el que llegue un cliente o el que se vaya ese cliente les da exactamente igual. Entonces, este tipo de personas en una compañía no funcionan porque no te están sumando criterio, no te están sumando valor. Simplemente te están sumando pues carga operativa que evidentemente puede ser sustituido fácilmente por robots, que eso lo vamos a ver luego en algún episodio. Así que como parte de esta introducción quiero contarte que las personas que son 100% operativas en algún momento, solamente operativas, en algún momento van a poder ser reemplazadas por un robot, ¿ok? Así que el 95% de la gente que esté afuera viendo esto, o el 95% de la gente que esté afuera y que a lo mejor sienta miedo de que van a perder o no su trabajo por el tema de la tecnología, por el tema de la automatización o por lo que sea, es porque no tienen nada más valor que entregar al mercado, ¿ok? Eso es un mercado donde ofrece valor y se compra valor. Si no ofreces valor, si no me da más valor que alguien que sí me lo ofrece a un costo más económico, evidentemente voy por una nueva alternativa. Entonces, punto número 1 es el proceso. Vas a tener que sufrir, vas a tener que pasar por un proceso, vas a tener que... A ver, y es que la visión que tienes en este momento de hacerlo todo, debes de cambiarla. A ver, hace aproximadamente 2 años en 4Geeks hemos empezado a cambiar un poco la metodología, un poco el pensamiento de cómo estamos haciendo, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Evidentemente es un poco complicado o es un poco difícil dejar o despojarnos de la mentalidad de que alguien más pueda hacer el trabajo mejor que yo, ¿ok?
Pero es simplemente una barrera mental en la que debes de trabajar, es una barrera mental en la que debes de eliminar. Porque apalancarse en 10 personas distintas o en 20 personas distintas siempre es muchísimo más eficiente, muchísimo más económico y muchísimo mejor que apalancarse en una sola persona, que eres vos o que es tu mano derecha o quien sea la compañía. Siempre, entre mayor sea la cantidad de personas en quien puedas apalancarte, la compañía va a crecer más rápido y la compañía va a tener una visión y va a tener un rumbo mucho más claro. Porque te apalancas de diferentes puntos de vista, te apalancas de diferentes feedbacks, ¿no? Nosotros en 4Geeks hemos puesto un punto que es casi regla y es acerca de la cultura de la vulnerabilidad. Y de esto he hablado en otros episodios. La cultura de la vulnerabilidad dice que sea el rango en el que sea, cualquier tipo de persona que forme parte de 4Geeks se sabe que puede cometer errores. Se sabe que puede cometer errores, ¿ok? Cualquier tipo de persona y cualquier tipo de error. Basándonos en eso, basándonos en que podemos cometer errores, entonces nos damos la libertad de hablar más abiertamente, nos damos la libertad de cometer más errores, porque cuando alguien ya sabe que yo de entrada voy a cometer un error, o cuando alguien ya sabe que yo podría cometer un error, se lo toma mejor cuando lo cometo. Entonces soy mucho más arriesgado, soy mucho más empunchado con lo que hago, levanto más la mano, converso más, doy más feedback, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso hacemos esas conversaciones. No sabemos si esas conversaciones, este podcast, esta conversación, si lo escucha las personas ideales, o no sabemos si el mensaje se puede voltear allá afuera en la audiencia o lo que sea, o inclusive algunos de los secretos más guardados de 4Geeks los estamos compartiendo en esta conversación, y no nos importa realmente si afuera está la competencia escuchando esto y tomando nota de lo que 4Geeks hace. No nos importa, realmente no nos importa, porque lo que nos importa más es compartir, lo que nos importa más es conectarnos con otras personas que de alguna forma piensen similar para poder ir haciendo esa audiencia que formen parte de la comunidad, ¿no? Que siempre les he mencionado mucho el tema de crear comunidad en tu compañía. Entonces, la cultura de la vulnerabilidad es importante. Si quieres ahondar más en esto, yo te sugiero que busques un episodio que grabé hace varios meses en ese mismo podcast, Quebrando el Cero. Búscalo así, vulnerabilidad o ser vulnerable o algo así, búscalo, porque lo vas a encontrar. Y ahí hay detalles sobre cómo puedes implementar una cultura de vulnerabilidad en tu compañía y qué hacer en caso de que suceda A o que suceda B o que suceda C. Ahí te lo explico todo. Así que quiero que te muevas a ese episodio si quieres conocer más detalles acerca de eso, ¿ok? Lo próximo que quiero contarte es acerca de, recientemente leí el libro de la cultura de Netflix acerca de, el libro se llama No Rules Rules. Es un libro escrito por Erin Meyer y Reed Hastings, que es el CEO actual de Netflix. Ellos hablan de cómo una compañía tan pequeña en aquel entonces podría llegar a convertirse en lo que es hoy Netflix, y es basado en su cultura, es basado en su talento. Y hay algunas claves que ellos destacan y resumen, que se resumen en dos puntos que he traído para ustedes hoy. El primero es la densidad de talento. Al principio ellos tenían, creo que tenían un porcentaje más alto de colaboradores que su competencia, como un 40% de empleados más que su competencia, y aún así su competencia era quien facturaba más. ¿Por qué carajos pasa eso? Si tengo más personas en quien apalancarme. Justamente por el talento. Ellos empezaron a reducir los equipos, empezaron a reducir las unidades de negocio dentro de Netflix, empezaron a reducir los procesos también, con el fin de quedarse únicamente con las personas que son aptas para un puesto a través de la densidad de talento, con el fin de que esas personas sean las idóneas de jalar a toda la compañía. Eso fue lo que ellos hicieron.
Eso fue lo que ellos están haciendo, eso es lo que ellos están haciendo en este momento y lo que les está funcionando y lo que ha hecho que Netflix, con muchísimo menos personas, empleados, es decir, personas físicas que otras compañías, es hoy una de las compañías más valoradas del planeta y es una de las que tiene mayor crecimiento. Así que todo se reduce en el tipo de talento. Y si quieres ahondar más en esto, quiero que también te devuelvas a un episodio. Voy a hacer mucho esto porque ya esas conversaciones las hemos tenido antes. Pero si quieres que lo ahondemos, avísame por redes y lo hacemos. Pero hay un podcast que grabé con Raquel. Raquel es la encargada de talento en 4Geeks. Hablé con Raquel acerca de cómo contratar talento, cómo hacer para poder contratar talento que realmente no sea talento operativo, sino que sea talento comercial, es decir, no comercial, sino más que todo enfocado al liderazgo, ¿no? No esas personas que estén esperando que le digan qué hacer, sino más bien buscando cómo moverse. Entonces, con Raquel hablábamos un poco acerca de eso. Quiero que te devuelvas a ese episodio para que escuches justamente esa conversación y escuches ese feedback de Raquel, que es muy, muy bueno si lo quieres implementar en tu compañía, ¿ok? Y el punto número 2, que es el punto número 2 del libro que te estoy contando, el primero es la densidad de talento. El segundo punto es no reglas. El libro, ojo cómo se llama, No Rules. Aquí no hay reglas en español. Pero ellos se enfocan muchísimo en este punto número 2 de no reglas. Al principio yo empezaba a leer ese libro y decía, puta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una compañía tan grande no tenga reglas? ¿Cómo carajos hacen ellos para no tener reglas? Y es justamente porque el punto 1 se los permite. El punto de la densidad de talento se los permite. Si tienes personas en tu compañía que no tienen ni idea de lo que están haciendo, son peligrosas. Si tienes personas que en tu compañía no saben realmente cómo aprender o no saben cómo aprender nuevas habilidades para impulsar un crecimiento o para posicionar la unidad en la que están, es probable que estés perdiendo como compañía y que estés perdiendo también como líder, ¿no? Pierdes un poco puntos ahí. Entonces, ellos básicamente lo que hacían es que permiten que las personas hagan lo que quieran. Lo que quieran me refiero a vacaciones infinitas, pueden comprar lo que quieran sin tener que pasar por un departamento financiero que les apruebe, qué sé yo, comprar un boleto de avión para moverse a otra ciudad en clase business y no en clase económica. Ese tipo de decisiones que generalmente en la mayoría de las compañías pasan por muchos departamentos, en Netflix no. En Netflix sucede en una sola persona y raspa la tarjeta basado en la decisión que ellos tomaron. Pero ojo esto, la regla aquí es, o el punto aquí es, tienes permiso de hacer lo que quieras siempre y cuando sepas identificar qué le convino a Netflix, ¿ok? Entonces, hablaban un poco de historias y mencionaban ellos un poco que al principio a los empleados les costaba identificar qué le convenía a Netflix y qué me convenía a mí como individuo, ¿no? Claro, evidentemente, cuando quieres decirle a un departamento financiero que voy a viajar a otra ciudad en clase business, probablemente te diga, pero ¿por qué vas a ir en business si puedes ir en económico? ¿Por qué vas a pagar casi el doble si puedes ir en económico? Bueno, voy en business y ahí tienes que tener también un poco la capacidad de influir, ¿no? Voy en business porque viajaré junto a un directivo con quien estoy haciendo negocios o quien estoy tratando de cerrar un trato muy importante o un negocio muy importante, y para mí es importante poder mantener el estatus junto a esa otra persona y con el fin de poder cerrar el negocio, ¿ok? Entonces luego se venían otro tipo de problemas, como por ejemplo los tipos de comidas que se pedían cuando habían reuniones, que se pedían champán, que se pedían vino, que se pedían comidas muy, muy caras, muy elevadas de costo. Ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones se daban al inicio. Pero conforme pasaba el tiempo, las personas que tenían la responsabilidad de raspar la tarjeta de Netflix
ellos mismos fueron más conscientes, esa es la palabra clave, conscientes, conciencia, fueron conscientes de qué le convenía a Netflix o qué le conviene a Netflix, y basado en eso es que toman las decisiones. Y eso hace que el flujo de trabajo sea muchísimo más rápido. Eso hace que el liderazgo en las personas se potencie más. Porque cuando le pones foco a algo en concreto, es algo en concreto, se empieza a ser más grande, se empieza a expandir, ¿no? Cuando enfocas en algo, expande. Justamente eso. Ellos le ponen el foco al tema del liderazgo. ¿Y qué es lo que se expande? Pues liderazgo. Estamos tratando de simular un poco esa cultura dentro de 4Geeks, y esos aprendizajes te los voy a estar compartiendo tanto en este podcast como en otras intervenciones que pueda ir haciendo en futuro. Ahora, al principio dije que este programa está dirigido únicamente a compañías lícitas, compañías que facturan, compañías que canjean servicios por dinero o productos por dinero, ¿ok? 100% para esas compañías. Entonces, lo que debes de exigirle a tus empleados o tus líderes o tus líderes de unidad o tus cabecillas no es que haga un trabajo lindo, no es que haga un trabajo impecable, no es que haga un trabajo estupendo, o no es que haga un trabajo como lo harías tú, no. El foco es que el trabajo que haga se asegure de que los intereses de la compañía, en este caso de 4Geeks o de Netflix, por ejemplo, se mantengan al mismo tiempo que los estados financieros lo respalden. ¿Qué quiere decir? Que si tomo una acción que a mucha gente no le gusta, o que la calidad de algo no es buena, o que lo pude haber hecho mejor, lo que sea, pero eso se contrarresta con un aumento porcentual en las ganancias, pues ahí no hay nada que discutir, ¿ok? Porque eso quiere decir que los líderes no están empujados a hacer algo para satisfacer al jefe, sino para satisfacer a su propio bolsillo, para satisfacer a su propia unidad, al crecimiento de su propia unidad, ¿ok? Luego les voy a comentar en otro episodio cómo retribuirle a los líderes o cómo pagarle a los líderes con el fin de que se sientan parte de la compañía y puedan seguir avanzando. Pero eso lo vamos a hablar en otro episodio, ¿ok? Así que esos eran un poco los puntos que quería contarte. Para resumirte, el principio es que es un proceso. La cultura, crear una cultura es un proceso. La contratación se da... la contratación de una compañía debería darse porque la cultura es buena, ¿ok? O mala, dependiendo del tipo de cultura, así debería ser la contratación. Si en tu compañía te cuesta muchísimo contratar, pones anuncios, pones esto, pones lo otro y no te dan pelota, es porque tu cultura es una mierda y porque tienes que estar más enfocado en ver para adentro y ver lo que está sucediendo adentro con el fin que eso tenga también un retoque allá afuera, ¿no? Ese era el punto número 1. Luego pasamos al tema de la cultura de la vulnerabilidad, ¿ok? Te mencioné que si quieres más detalles de eso, te devuelvas al podcast que grabamos hace unos meses con respecto a eso. Es ser vulnerable, es decir, sabemos que todos somos vulnerables y que podemos cometer errores. Partiendo de ahí, entonces voy a hablar, voy a proponer, voy a pararme, voy a tomar riesgos en esto, voy a tomar riesgos en otro, porque ya sabemos que todos somos una pelota de gente que podemos cometer errores, ¿ok? Luego pasamos a 2 feedbacks que saqué del libro de la cultura de Netflix, y el punto número 1 de ese libro era la densidad de talento, y el punto número 2 es no reglas, y te menciono un poco cómo funcionaba eso, ¿ok? Así que te agradezco muchísimo, de verdad, por estar en este episodio de la segunda temporada del podcast. Si es la primera vez que escuchas este episodio, te recuerdo que hay más de 100 episodios de aquí para atrás que puedes encontrar en internet y que puedes escuchar. Así que
Nada más quiero recordarte, para cerrar, quiero recordarte que este episodio está grabado en la oficina de 4Geeks, en el estudio de 4Geeks. Y esto lo está ejecutando el departamento de 4Geeks Promotions, quien está a cargo Mariela y Mauricio. Entonces quiero agradecerle mucho a ellos. Lo segundo es que 4Geeks Mentors es una iniciativa interna que estamos impulsando con el fin de dar mentorías privadas uno a uno a otros emprendedores, a otros empresarios. ¿Okay? Así que debes de ir a 4geeks.io/mentors para encontrar un mentor en el área en la que te interesa y hablar con él enseguida. Ahí lo tienes. Gracias de verdad por estar formando parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao, chao.